Evangelio según Mateo, capítulo 9, versículos 37 al 38, inspirado por Dios, obviamente, a través de su Espíritu Santo, y leemos los versículos 37 al 38. Yo quiero que usted lo lea en su versión de la Biblia más popular, normalmente la versión RB 1960 o Reina Valera 1960, y lo vamos a leer. Yo luego lo leeré en la versión que aparece ahí en la pantalla para los hermanos. Mateo 9:37 dice la palabra de Dios. Lean conmigo en alta voz. Entonces dijo a sus discípulos, diga, discípulos. Ya tuvimos una enseñanza acerca de lo que es ser discípulos más que creyentes, ¿cierto que sí? Ahora, dice, a la verdad, la mies es mucha. Diga, mies es mucha, mas los obreros pocos. Diga, hay mucha cosecha, hay muchas almas por salvar. Necesitamos más obreros. Versículo 38, léanlo ustedes en alta voz. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Ahora lo vamos a leer con los hermanos que están ahí en sus casas y lo pueden ver o visualizar en la pantalla. Dice así, Mateo 9:37 al 38, pero en esta ocasión en una versión que se llama lenguaje sencillo o también nueva traducción viviente. Generalmente lo traducen de una manera muy similar. Dice así, Jesús les dijo a sus discípulos, muchos son los que necesitan entrar al reino de Dios. ¿Cuántos creen que eso es verdad? Dice, pero hay muy pocos discípulos. Mire qué tremendo. Acá nos hablan de mies y bueno, habría que hablar de lo que esto es, pero acá se lo simplifica, se lo transmite en un lenguaje sencillo. Está haciendo una alusión, una analogía, una comparación acerca de los sembrados, la cosecha, con la gente que necesita ser salva. Dice, pero hay muy pocos discípulos para anunciarles las buenas noticias. Por eso, pídanle a Dios que envíe más discípulos para compartir las buenas noticias con toda esa gente. Quiero que levante su mano derecha conmigo y diga, propósito eterno. Tome asiento dando gloria a Dios. Hoy quiero hablarles en el nombre del Señor precisamente sobre este tópico, propósito eterno, en el nombre del Señor. Propósito eterno. Y está íntimamente ligado con lo que acaba usted de leer allí. ¿Se ha hecho usted alguna vez la pregunta, ¿para qué usted está aquí en la tierra? ¿Para qué nació? ¿Para qué vino? ¿Será que solamente vino para o bien sufrir o bien gozar? ¿Será que usted solamente vino a esta tierra simplemente para disfrutar de los deleites del pecado, de las pasiones, por unos pocos años y luego ir toda una eternidad? Después usted mismo ya lo sabe hacia dónde va según la Biblia, si usted no vive para Cristo. ¿Será que usted nació simplemente para ser un creyente o cree usted que Dios quiere que seamos discípulos para la gloria de Dios? Discipuladores para la gloria de Dios. Y quiero decirle que hablar de propósito eterno me tiene a mí de verdad impactado. Ayer tuve el privilegio de compartir una enseñanza a los pastores de nuestro distrito, Pasto, que incluyen algunos lugares, no solo aquí en la ciudad, sino en todo el distrito. Y tuve el privilegio de compartir precisamente esto, porque estamos trabajando con la iglesia, pero también con los ministros. Estamos trabajando, gracias a Dios por el sentir de nuestro presbítero, el pastor Sandro Pérez, que Dios nos asignó para hablar de esto. Y aquí en lo personal, en lo particular, cuando hablamos de propósito eterno, vamos a tener que enfocarnos en este día exactamente en el propósito para el cual usted y yo estamos aquí. Y el texto sagrado comienza diciendo que hay mucha gente que necesita entrar al reino de los cielos, pero hay muy pocos discípulos. Es decir, los creyentes generalmente no evangelizan, pero los discípulos evangelizan. Los creyentes son personas iniciales en el evangelio, son primarios en muchas cosas, ni siquiera conocen la doctrina. La mayoría de creyentes solamente están acostumbrados a la leche, pero los discípulos son personas que ya han sido formadas, son gente apasionada, está siendo instruida para instruir también a otros, y se cumple este llamado, el que dice que el plan de Dios es que les anunciemos las buenas noticias. Y hay una
digamos, una frase de una manera imperativa, como una ordenanza realmente de Dios, donde dice que nosotros por tal razón le pidamos a Dios que envíe obreros, que envíe discípulos a su mies. Y ya les habíamos dicho en las clases anteriores que el plan de Dios no solamente es que nosotros le digamos, Señor, envía obreros a tu mies, sino que nosotros mismos le digamos, como dijo Isaías capítulo 6 versículo 8, y todo el capítulo, el contexto, usted encuentra el encuentro de Isaías sobrenatural, al punto que él no terminó diciendo sí, envía a alguien, sino que levantó su mano, levantó su voz y dijo, heme aquí, envíame a mí. ¿Cuántos en esta hora quieren decirle, Señor, yo sé que si tú me capacitas, yo puedo ir? Por favor, tenme en cuenta en tu propósito eterno. Pero cuando hablamos de propósito eterno, ¿de qué estamos hablando? Precisamente hablar de propósito eterno es hablar de digámoslo así, del sueño de Dios para nosotros. Hablar del propósito eterno, hablar de eso, es hablar de la asignación eterna que desde antes de que usted nazca, desde antes de que conozca del Evangelio, desde antes de que, como en mi caso, haya nacido en un hogar cristiano, mucho antes que eso, ya en el propósito eterno, Dios tenía destinado una asignación particular para cada uno. No todos van a ser pastores, no todos van a ser evangelistas en el sentido de viajar por todos lados, por todo el mundo. No todos necesariamente van a ser esposas de pastores, no todos van a ser lo mismo. Realmente el propósito eterno es lo que Dios nos asignó a cada uno para hacer de acuerdo a nuestro llamado. Usted puede convertirse en una columna en la iglesia y estaría cumpliendo el propósito eterno. El propósito eterno, en otras palabras, es la asignación celestial para nuestra vida. El propósito eterno es la voluntad de Dios para nosotros. El propósito eterno es el plan perfecto de Dios para mí y para ti. Es el plan de Dios, es la agenda, es el bosquejo, es el plan a seguir, es la ruta, es el itinerario a seguir. Pero ¿sabe cuál es el problema? Que cuando alguien está desenfocado fuera del propósito eterno, entonces literalmente no valora ni lo más sencillo ni lo más magnánimo, ya no valora absolutamente nada. Y la Biblia dice claramente que el que es fiel en lo poco, Dios lo pone sobre mucho. Así que, amados, debemos aprender a ser fieles en lo que Dios nos ha dado. Dios nos dio una misión y allí es donde está enfocado nuestro propósito eterno. Jeremías 1:5, los lectores de la palabra de Dios saben que es unas palabras contundentes de Dios, aquel profeta que de alguna manera hasta quería como contrarrestar a Dios, como pelear con Dios, diríamos de cierto modo. Y la Biblia muestra que ese hombre decía, bueno, yo soy muy niño, y el Señor le dice, antes que tú nacieses te conocí, antes que estuvieses en el vientre yo te santifiqué, te di por profeta a las naciones. ¿Qué quiere decir eso? Que Jeremías tenía un propósito eterno. Él había venido para cumplir un propósito eterno. Y también quiero decirle esta noche a los que están en sus casas y aquí en este lugar, no hay nadie aquí en este lugar ni en la tierra que no haya nacido con un propósito eterno de parte de Dios. Tú y yo nacimos con un destino para la gloria de Dios. Tú y yo nacimos para cumplir el sueño de Dios aquí en la tierra. Pero ¿sabe una cosa? Hay muchos como Jeremías. Jeremías primero peleaba con Dios y luego vino y se entregó de profeta de lleno, y la Biblia dice que hasta lo metieron por ahí en la cisterna y lo humillaban y lo menoscababan. Quiero decirle que él ni siquiera las más grandes opresiones, aunque en muchas ocasiones lloraba, por eso a Jeremías le llaman el profeta llorón, se deprimía profundamente, pero con todo y eso Jeremías dijo, no importa cuánto problema, cuánta oposición, cuánta dificultad, no me importa nada de eso. Dios me dijo que Él me había escogido, Dios me dijo que Él me había llamado, y quiero decirle que cuando Él se propuso no predicar más, Él dijo no más, no vuelvo a predicar, y luego termina diciendo, me sedujiste, oh Jehová, y fui seducido, más fuerte fuiste que yo. Y la Biblia dice que mientras él quería callar, había como un fuego dentro de su corazón que le hacía hablar, le hacía predicar. Yo no sé en cuántos aquí en esta noche haya ese fuego de la presencia de Dios, de la gracia de Dios, de la salvación de Dios, que lo lleva a usted a predicarle a otro
de lo que Dios le ha dado. Pero quiero decirle que hay un aspecto que debemos tener en cuenta en este discipulado, y es que hay 4 cosas que se necesitan para que la iglesia siga creciendo. Número 1, diga Dios. Número 2, diga conmigo la mano de obra. Número 3, diga conmigo logística. Número 4, diga finanzas. Son 4 columnas para que la iglesia crezca. Si Dios no está, aunque haya mano de obra, aunque haya finanzas, aunque haya logística, no habrá crecimiento. El crecimiento lo da Dios. Pero aun cuando Dios esté, pero hacen falta obreros, mano de obra, el crecimiento no será igual. Aun cuando Dios esté y haya mano de obra, pero no hay logística, todo es desorganizado, todo es desordenado, no hay una secuencia, no hay nada organizado, tampoco va a funcionar. Y si no hay finanzas, no va a funcionar. Se requieren las 4 cosas. Es como si usted mete eso en una licuadora para sacar un solo producto. Necesita los 4 elementos. Y quiero decirle que en este discipulado Dios está recordándonos que Él ya está con nosotros. Lo que Él tiene que hacer ya lo está haciendo, ya lo hizo. Pero ahora nos toca a nosotros la mano de obra. Es obreros, es trabajadores, es discípulos lo que se necesita en este tiempo. Diga mano de obra. Logística tiene que ver con el discipulado, con la organización, con la administración, y las finanzas tiene que ver con los recursos. Pero quiero decirle que el secreto es que logremos unir estas 4 cosas. Muchas iglesias no logran prosperar porque bien tienen a Dios, pero les falta mano de obra. Tienen mano de obra, pero les falta a Dios. Tienen logística, pero no tienen finanzas. Tienen finanzas, pero no tienen a Dios. Y eso entorpece el crecimiento de la iglesia. Y quiero decirle que cuando alguien entiende el propósito eterno, algo que Dios puso en mi corazón ayer, y se lo digo una vez más a ustedes hoy, es que como hijos de Dios necesitamos aprender a estar convencidos de lo que predicamos. Necesitamos hablar con certidumbre, con convicción, con certeza. Pero un creyente no transmite convicción de lo que predica. En cambio, un discípulo está convencido de lo que predica. Estaba escuchando una anécdota de un personaje que era experto en convencer. Era un hombre de esos que tienen don de convencimiento, de esos que tienen poder de convencimiento. Y era un hombre que era usado muchísimo para poder estafar, para vender cosas falsas, para engañar, para manipular con el poder y la retórica que él manejaba. Y en una ocasión se cuenta que este personaje se encontró cara a cara con un evangelista, y el evangelista le empezó a hablar, le empezó a predicar, pero resulta que cuando él le hablaba del cielo y le hablaba del infierno y le hablaba de la salvación, aquel hombre le dijo unas palabras tan certeras y tan tremendas que realmente deben sacudir la conciencia de los evangelistas, de los discipuladores de este tiempo. Aquel hombre le dijo: el problema de muchos de ustedes como evangelistas, no de todos, pero de muchos de ustedes, es que dicen verdades como si fueran mentiras. Mientras que nosotros, yo mismo, dijo él, digo mentiras como si fueran verdades. Yo mismo estoy convencido de lo que digo. Mientras que muchos, decía él, estafadores y aún vendedores, dicen mentiras como si fueran verdades. Allí radica el primer problema de muchos evangelistas en este tiempo. Hay hoy en día el fenómeno de que hay vendedores convencidos y hay evangelistas dudosos. Hay vendedores que le meten cualquier cosa que ni ellos mismos saben. A ellos les dicen: mire, esto viene de tal parte, el producto es así, pero ellos no han ido allá a la fábrica, ellos no conocen. Pero cuando hablan con convicción de su producto, hablan con convicción de lo que venden. Quiero decirle que si estos vendedores hablan con tanta convicción de lo que venden, cuánto más esta iglesia que tiene al Dios de toda verdad, al Dios de toda la verdad. Deberíamos hablar con mayor certeza y con mayor convicción de lo que creemos. Así que, mis amados, Dios nos ha llamado para eso.
para que vivamos el propósito eterno. Pero ¿cuál es el propósito eterno entonces? Seguramente usted se ha preguntado alguna vez, ¿qué tiene Dios para mí? ¿Para qué yo nací? Realmente hoy quiero decirle, iglesia del Señor, que a cada uno de nosotros Dios nos ha dado una asignación, Dios nos ha dado un ministerio para servir a su iglesia, pero también a los que no conocen a Dios. Dios lo llamó a usted para ser un elemento fundamental en la obra de Dios dentro de la iglesia, pero también fuera de la iglesia. Ha llegado el tiempo, amados hermanos. ¿Cuántos quieren ser salvos? Que digan amén. Quiero decirle que llegó el tiempo de que dejemos a un lado la mentalidad de solamente querer ir nosotros al cielo para ser salvos y empecemos a hacer algo para que otros más también vayan al cielo juntamente con nosotros, y mucho más, que sea a través de su propia vida, a través de su propio testimonio. Ahora, escuche bien, Dios nos dio un propósito, y el propósito está relacionado al ministerio, a la función principal del ser humano aquí en la tierra. Más que solo ser un pastor, más que solo ser un cristiano, más que solo ser un discípulo, más que eso, hay una misión eterna. Y escuche, por el hecho de ser seguidores de Cristo, ¿cuántos seguidores de Cristo hay aquí? Por solamente ese hecho debemos entender que somos enviados por Dios a predicar su palabra en este nuevo y en este mundo y en esta era que nos ha tocado vivir. No es misterio, no es oculto que estamos viviendo en una temporada muy delicada, muy terrible, muy espantosa. Y quiero decirle que es en este tiempo donde debemos cumplir el propósito eterno de Dios para nuestra vida aquí en la tierra. Nosotros somos los mensajeros del amor y del propósito de Dios para el mundo. ¿Cuántos son luz y sal? Diga, luz y sal. Debemos aprender a entender eso. Cuando conocemos el propósito eterno, sabemos que nuestro llamado es hacer luz en medio de tanta oscuridad, hacer sal que preserva en medio de tanto caos y de tanta podredumbre espiritual. Nosotros somos los hombres y las mujeres, cualquiera, desde el niño hasta el anciano, un día va a tener que responder delante de Dios por ese. ¿Qué hiciste tú con el propósito eterno que Dios te designó? ¿Qué hiciste tú con el llamado eterno que Dios te entregó? Quiero decirle literalmente que usted y yo fuimos hechos para cumplir una misión, y su misión es la misión más importante de todo el universo, y esa misión sencillamente consiste en salvar almas para el reino de los cielos. Ahora, piense por un momento en lo siguiente: ¿cuál fue la misión más importante que Jesús tuvo cuando vino aquí a la tierra? Alguna vez decía, bueno, y él no se casó, él no contrajo matrimonio, él no se involucró en negocios, mega negocios, no aprovechó su fama para llegar a ser preponderante, reconocido en la sociedad de aquel entonces. ¿Por qué? Porque él venía enfocado a un propósito. Hay un versículo de la Biblia que está en Lucas 19, 9 al 10, que dice de la siguiente manera, se lo voy a parafrasear. Jesús en la casa de Zaqueo, lo leía mi hermano un segundo al inicio, él estaba hablando, dice, hoy ha venido la salvación a esta casa, y allí él con sus propias palabras declara cuál fue el propósito eterno para el cual él estaba aquí en la tierra. Él dijo, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Buscar y salvar lo que se había perdido. Hay una enseñanza más adelante que vamos a explicar más a fondo este versículo, pero lo que es básico es que el plan de Dios aquí al venir a esta tierra fue a salvar. Él no vino a desenfocarse, no vino a involucrarse en los negocios de la vida, en las cosas terrenales, sino que Él se involucró de lleno en los negocios del Padre. Y el negocio más importante está relacionado con la salvación de los perdidos. Ahora, ¿cuál es la razón por la cual Dios nos tiene todavía vivos? Yo quiero que usted levante su mano un momento conmigo y diga esta pregunta conmigo. ¿Cuál es la razón por la cual sigo vivo? La razón por la cual tú sigues viva, por la cual tú sigues vivo, es precisamente porque todavía hay una misión que cumplir. Todavía hay un llamado de parte de Dios.
Y yo estoy seguro que así como a Jeremías vinieron muchas cosas a turbarle, así como a Jesús desde antes de comenzar su ministerio vino el tentador a turbarle, le ofreció, le tentó en la carne, le tentó en los ojos, le tentó en la vanagloria de la vida, pero él no cayó ni con los panes, ni con la riqueza, ni con nada de esta vida, porque él venía enfocado. Y quiero decirle que allí radica el problema. Y quiero mencionarle que mucha gente que tiene propósito eterno, lamentablemente se desenfocó de tal manera que no solo se salió del camino, no solo perdió su propósito, su horizonte, sino que olvidó que usted y yo, olvidó que usted y yo fuimos llamados para ser instrumentos de Dios y no títeres de Satanás. Diga, instrumentos de Dios y no títeres de Satanás. ¿Qué quiere decir esto entonces? Quiere decir que hay una misión y una visión que cumplir. Una misión y una visión que cumplir. Ahora, ¿cuál es la gran misión que el Señor nos encomendó? La gran misión es sencillamente la que aparece varias veces registrada en la Biblia. Y en la Biblia se registra tan reiterativamente que muchos la conocen como la Gran Comisión. ¿Saben ustedes cuál es la Gran Comisión? ¿Cómo dice la Gran Comisión? Alguien que la diga conmigo. Id por todo el mundo, dice Marcos, pero también dice id y haced discípulos a todas las naciones. La gran comisión está íntimamente ligada al propósito más importante por el cual el ser humano está aquí en la tierra. Pero que ¿sabe cuál es el problema en este tiempo? Según un libro que he estado observando, y algo voy a leer de él ahora, es un libro que se llama Una vida con propósito, y me llama la atención que en una de sus frases de la página 307, él dice, el autor dice que el problema de muchos al mirar la gran comisión es que en lugar de mirarla como la gran comisión, que es una ordenanza, que es una misión, que es un propósito, que es un designio, que es algo que determina el por qué estamos en la tierra, él decía que muchos lo ven más como una gran sugerencia y no como una gran comisión. Diga, no es la gran sugerencia, es la gran comisión. Ahora, note esto, Jesús, y aquí viene el problema, Jesús no solamente nos llamó a nosotros para venir a Él. Jesús nos llamó a nosotros para ir a otros, para presentarles a Él. Pero ¿cuál es el gran problema de la mayoría que piensan que la gran comisión es la gran sugerencia? Que solamente se conforman, incluso se conforman egoístamente con ser aquellos que vienen, que se congregan, que buscan, que quieren ser salvos, pero no hacen nada por ir a otros para presentarles al Dios que les ha hecho salvos. Así que la gran comisión, solo le voy a dar unas citas allí, no tenemos el tiempo para leerlas todas, pero los que están cumpliendo el discipulado, siguiendo las clases, van a tener una pregunta específica sobre esto. Hay unos pasajes bíblicos como son Mateo 28, 18 al 20. Voy a decírselos y luego usted se va a dar cuenta que si los lee, cuando usted los lea, va a encontrar algo en común. Mateo 28, 18 al 20. Marcos 13, versículo 10. Marcos 13, 10. Marcos 16, 15 al 16. Marcos 16, 15 al 16. También usted encuentra en Lucas capítulo 24 versículo 47, en Juan capítulo 20, 21 al 24, en Hechos capítulo 1 versículo 8 y también en Romanos 10, 13 al 15, algo bien interesante y a la vez bien impactante. La Biblia claramente menciona en reiteradas ocasiones con diferentes términos, dice que el plan de Dios es que vayamos a todas las naciones, que vayamos a todo el mundo. En Hechos 1:8 dice en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Dice vayan a todas las gentes, vayan a toda criatura,
vayan, dice id, vayan, repetidamente. Y en Romanos dice, ¿cómo creerán si no hay quien les predique? ¿Y cómo irán si no hay quien los envíe? En otras palabras, la gente hoy ha olvidado que esas frases lo que resumen literalmente es que es el plan de Dios para nosotros, que usted y yo vayamos y no necesariamente viajemos a las naciones, pero en la nación, en el lugar, en el pueblo donde usted está, en la ciudad donde usted está, en el departamento donde usted está, el plan de Dios es que usted no necesita ser un pastor, no necesita ser un mega evangelista reconocido, no necesitas tener ni siquiera un micrófono y una cámara y una plataforma en Facebook para predicarle a otro. Tú simplemente necesitas obedecer la gran comisión. Jesús no dijo solamente los evangelistas reconocidos prediquen. Dice, id y haced discípulos a todas las naciones. Incluye todas las criaturas, incluye todas las personas. Y quiero decirle que cuando a alguien se le ha metido en el profundo corazón lo que significa esto de ser un discípulo enviado a discipular, refleja aún con palabras como por ejemplo en nuestro estudio que ustedes van a tener después, porque esta parte, esta nota no la tienen en la otra cartilla que les había entregado, pero en nuestro estudio hay 3 personajes que se caracterizaron en su tiempo por ser algunos personajes que eran literalmente apasionados por transmitir el bendito mensaje. Eran ganadores de almas en el máximo nivel. Uno de ellos fue John Wesley. John Wesley dijo lo siguiente. Él dijo, no tienes nada más importante que hacer sino salvar almas. ¿Cuántos están de acuerdo con eso? No hay nada, absolutamente nada es más importante en el evangelio que ganar a otros para Cristo el Señor. Por lo tanto, dice, gasta y gástate en esta obra. Obviamente que ganar almas no es fácil. Billy Graham decía que se requiere 10% para ganar a alguien, traerlo, y un 90% para retenerlo. Y algunos decían o pensaban que ese 10% es sencillo, pero póngase usted a ganar un alma y se da cuenta que no es nada fácil ganar una persona. Eso requiere esfuerzo. Ese 10% es bastante. No significa que sea sencillo, significa que simplemente es mínimo en comparación con ayudar a que esa persona que llegó se mantenga, persevere. Pero si solamente nosotros nos dedicamos ese 10% para ganar a personas para Cristo, eso implica que debemos gastarnos, invertir dinero, invertir tiempo, invertir oración, tener paciencia. Ganar una persona no es algo tan simple. ¿Cuántos saben que ganar una persona no es nada fácil? Requiere de esfuerzo. La gente parece que sí, y algunos cometen el error de pensar que ganar a una persona para Cristo es simplemente llevarlo a las aguas del bautismo y soltarlo para que él haga después lo que él pueda. No, necesitamos entender que el discipulado consiste en antes del bautismo, durante el bautismo, después del bautismo, y hasta que esa persona se afirme y se convierta en otro discipulador para la gloria de Dios. Pero ¿por qué entonces el gran porcentaje de los que entran luego se van? Porque no son correctamente discipulados, porque hacen falta discípulos. Diga, hacen falta discípulos. John Wesley dijo, no es asunto suyo predicar unas cuantas veces y ya. Él dijo, ni cuidar esta sociedad o aquella no, es decir, hacer acepción de personas, sino que es salvar a cuantas almas puedas, es traer a los pecadores que puedas al arrepentimiento. Ahora, Charles Haddon Spurgeon, que es uno de los predicadores más reconocidos de origen inglés, dijo lo siguiente. Él dijo, yo preferiría traer un pecador a Jesús que desenmarañar todos los misterios de la palabra, porque la salvación es aquello por lo cual hemos de vivir. En otras palabras, hay gente, y no está mal, que busquemos, que queremos profundizar, que queremos ahondar en la palabra. Pero la pregunta es, ¿para qué quieres ir a un instituto bíblico? ¿Para qué quieres profundizar? ¿Para qué diplomados? ¿Para qué teología? ¿Para qué profundizas tanto si no entiendes que el principal propósito de eso es que tú retransmitas lo que estás recibiendo a otra persona para la gloria de Dios? Hay un montón de teólogos con mucho conocimiento, pero no lo están compartiendo a nadie. Mientras que hay una
un puñado maravilloso de discípulos que tal vez saben poco, no se las saben todas todavía, pero están en un proceso de aprendizaje, y lo poco que saben están soltándolo, están compartiéndolo. En estos días está llegando mucha gente nueva a esta congregación, personas por primera, segunda vez, y están llegando reiterativamente, y varios de ellos me dicen: una persona de esta iglesia me habló, me subí en una moto y me invitó, me dijo, me invitó, me llamó. Es decir, quiere decir que tal vez ellos no son expertos teólogos, pero entendieron que el propósito de Dios es que entendamos que las almas no van a venir por sí solas. Nosotros debemos ir. No dice esperen a que vengan, dice id y hacer discípulos. Pero la oración favorita de muchos cristianos es: Señor, llena la iglesia, trae alma, llena este lugar, trae almas nuevas. Pero no hacen nada más. Solamente esperan que Dios sobrenaturalmente los traiga. ¿Podrá hacerlo? Claro que sí, pero Dios nos dio una orden: id y hacer. Diga, id y hacer. Jesús vino a buscar, no vino a ser buscado, no vino para que vengan a Él. Él fue a buscar lo que se había perdido. Y quiero decirle que es el mismo propósito. Matthew Henry, el autor de ese comentario bíblico famosísimo, dijo: yo considero que el hecho de ganar a un alma para Cristo es la felicidad más grande que montones de plata y oro para mí mismo. En otras palabras, los que hemos tenido la dicha y aquí viene el desafío para ustedes, iglesia. Este mensaje enfocado a pastores es muy distinto como lo estoy enfocando hacia ustedes como iglesia en general. Pero quiero decirle que como iglesia del Señor, nosotros necesitamos entender que hay un deleite que no se compara con ninguna otra cosa. Además de recibir el Espíritu Santo, además de hablar en lenguas, además del bautismo, además del perdón, hay un deleite, hay algo maravilloso que se siente cuando uno es partícipe de que una persona llegue a los pies de Jesucristo. ¿Le ha pasado eso a usted alguna vez? ¿Cómo se siente? Se siente algo indescriptible, algo maravilloso. Decir: wow, ese hombre, esa mujer, esa persona, ese amigo, ese niño suyo que está creciendo, ese hijo que crezca en el camino de Dios por su influencia, es algo que no se lo puede cambiar con ningún otro sentimiento aquí en la tierra. El gozo, mire, es tan poderoso esto de ganar un alma, que no solamente usted siente una felicidad que no se compara con nadie, sino que desata una fiesta tremenda allá en los cielos. La Biblia dice: hay gozo en los cielos delante de los ángeles de Dios cuando un pecador se arrepiente. Pero hay más de un cristiano, más de un creyente que nunca ha provocado una fiesta de esas en el cielo, porque esa fiesta debe ser continua. Algunos, si siguen siendo creyentes, es porque ni siquiera ellos mismos han provocado esa fiesta en el cielo. Porque dice: cuando un pecador se arrepiente. Y arrepentimiento no solamente es remordimiento, arrepentimiento no es llorar, arrepentimiento es cambiar. Arrepentimiento es realmente metanoia, cambio de mente. Eso es lo que es la palabra arrepentimiento. La Biblia dice: el que confiesa sus pecados y se aparta alcanzará misericordia. ¿Cuántos dicen aleluya? Ahora, debemos tener claro entonces que todo lo que hagamos en la iglesia debe estar enfocado de alguna manera para cumplir con nuestro propósito de vida aquí en esta tierra. Usted que tiene un pequeño, tiene un hijo, tiene un familiar, un ser querido, un amigo, un vecino, usted es completamente responsable delante de Dios por lo que esa persona pueda experimentar acerca de Cristo a través de su influencia, a través de su propia vida. Para cumplir nuestra misión, nuestro propósito, le he llamado propósito eterno porque realmente es algo que trasciende al tiempo, es algo que va más allá, la gran comisión. Esto es esencial que aprendamos y literalmente ustedes, los que están siendo discipulados, los que están recibiendo esto en el corazón, deben entender esto, que es esencial que aprendamos que el nuevo discípulo se debe entrenar para cumplir su misión de vida, para poder reproducirse en otros. Claro está, por eso hacemos esto. Uno de los expositores del seminario ayer nos contaba que cuando él recién llegó a Cristo y cuando él recién se convirtió, él llegó muy apasionado, como es normal, casi toda la gente que recién empieza el primer amor y esa alegría y ese gozo, y él dice que él quería testificarle a todo el mundo y contarle, pero él no estaba todavía discipulado, no estaba entrenado
sanado. Y la primera vez que lo llevaron a evangelizar, cuenta el hermano que lo soltaron, el pastor habló un poquito y luego a la siguiente casa dijo, ahora le toca a usted. Y él dice que él empezó a temblar todo porque en la mente no tenía idea ni qué decir siquiera, no sabía ni cómo empezar. Pero ¿cuál es la diferencia hoy? Que usted está siendo discipulado para saber cómo hablarle a las personas, cómo ganar a otros para el reino de Dios. Así que el propósito es que usted no pierda ese fuego, esa pasión. ¿Cuántos tienen agradecimiento por la salvación tan grande y el perdón de los pecados? Ahora, si usted entonces no está cumpliendo el propósito eterno, y si usted no va a cumplir el propósito eterno, entonces ¿para qué usted está siendo un discipulado? Porque el discipulado es para eso. Que bueno, algunos lo están transcribiendo, las preguntas en el computador, otros a mano, otros vía audio, vía WhatsApp, pero todo el mundo está recibiendo. Hay mucha gente, no solo de esta iglesia, de otros lugares, recibiendo. Pastor, estoy enviando, felicito de antemano a los que cumplidamente están enviando su respuesta, pero quiero decirle que el plan de Dios, más que solamente llenar de conocimiento y evaluar el conocimiento, es que usted transmita a otros el conocimiento que Dios le está dando. ¿Cuántos dicen aleluya? Ahora, si tenemos esto claro, entonces debemos saber que cada persona nueva que logremos alcanzar para el reino de Dios, nuestra meta principal, si ya nosotros somos discípulos, entonces nuestra meta no será solamente que lleguen a la iglesia. Y es lo que muchos hacen. La ponen en la iglesia y se la ponen a un pastor. Y dice, ahí usted atienda solo a esa persona. Y así viene uno y otro, y luego un pastor atendiendo a mucha gente. Por muy pastor, por muy ungido que sea, no se puede hacer el trabajo correcto. Quiero decirle que no hay nadie más ungido que Jesús. Y aún Él escogió un equipo de 12 para discipular a otros a través de ellos. De 12 se volvieron 70, de 70 se volvieron como 120, de como 120 llegaron a 5,000, a 3,000, comenzó a ascender, pero todos, como lo leíamos la vez anterior, se convirtieron en discípulos para la gloria de Dios. Pero cuando alguien es discípulo, más que solo creyente, y ya hubo una enseñanza completa para esa gran diferencia, entonces su meta principal es que cada vez que llega alguien a la iglesia, no es solamente para que ahí vea cómo hace el líder de evangelismo, ahí vea cómo atienden los de Misión Fe, ahí vea qué hace el pastor con él y lo deja allí, sino que él mismo, como ya es alguien con corazón de discipulador, con corazón de un discípulo, con corazón de un pastor, que aunque no tenga el título y no ostenta el título pastor, pero tiene pasión por las almas, entonces él se preocupa por entrenar a esa persona, por capacitarla, para que él mismo se convierta en un ganador de almas. Y aquí viene entonces un punto importante. Quiero que leamos una escritura y a partir de aquí yo quiero que usted escuche esto y lo reciba en su corazón, porque si usted lo escucha con los oídos bien atentos y con el corazón bien abierto, es imposible que esto que le voy a decir en un momento no lo ponga a reflexionar seriamente. Estamos viviendo en tiempos proféticos de alto nivel. Estamos viviendo en tiempos donde se están cumpliendo una serie de asuntos que son demasiadamente impresionantes. Gente de diferentes lugares, allá en sus casas y aquí en este lugar. Yo quiero decirles hoy, en el nombre de Jesús, a través de la escritura que aparece en Eclesiastés, capítulo número 3, versículo 11. Quiero que usted escuche eso. Y en el nombre del Señor vamos a dejar que Dios le hable a su corazón hoy. Dice la Biblia, todo lo hizo hermoso en su tiempo. Diga, Dios todo lo hizo hermoso en su tiempo. Pero mire, allí en las pantallas yo recalqué en amarillo, y se lo voy a decir acá, la expresión dice que Dios lo hizo todo hermoso en su tiempo y ha puesto eternidad en el corazón de ellos. En la versión Dios habla hoy, dice que Dios en el hombre puso la idea de lo infinito. En la versión Kadosh dice que Dios en el hombre puso, en el mismo versículo dice, puso la conciencia de la eternidad. Hay otra versión de la Biblia que dice, el mismo versículo, que Dios le dio al hombre la capacidad de que hay presente, que hay pasado y que también hay un futuro en la eternidad. En otras palabras, la gente que entiende esto, que el hombre es el ser único en todos los seres. Esto no es una virtud de los animales,
naturaleza. Esto no es una virtud de ninguno otro de los seres aquí en la tierra, sino solamente del ser humano, de tener la capacidad de saber que hay una eternidad. Solo el hombre, dijo el pastor Adrian Rogers alguna vez, dijo, solo el hombre es el único ser que sabe que ha de morir, pero trata desesperadamente de olvidarlo. Usted nunca mira al caballito por ahí asustado pensando, al perrito por allí, a las aves por ahí asustados del mañana, del qué será después, de qué pasará después de la muerte. No, esas preguntas filosóficas inicialmente, pero que más que filosóficas son parte del ser ontológico, del ser humano, porque es espíritu, porque hay algo dentro de ellos que se llama alma. Es una realidad que aún hace muchos años, más de 100 años, han venido investigando y han venido tratando de poner pruebas y algunos contrapruebas y atacando la existencia del alma. Algunos científicos, algunos médicos le han puesto hasta peso al alma y dicen pesa 21 gramos, pero quiero decirle que más que eso, lo que quiero decirle es que la Biblia sin lugar a duda nos habla de la existencia de una eternidad, nos habla de la existencia de un alma. Aquí cada persona que está aquí presente en esta noche es mucho más que un cuerpo, es mucho más que ojos, es mucho más que cara, es mucho más que algo físico, es mucho más que nacionalidad. Dentro de usted hay un alma y esa alma es eterna. Y esa alma es por la cual usted y yo de verdad deberíamos entender que hay un propósito eterno en el ser humano. El plan de Dios literalmente es que recordemos esto. Y yo quiero que en este momento hagamos el siguiente ejercicio. Quiero que mire al que está a su lado y le diga esta pregunta. O más que una pregunta, una afirmación. Mírelo y dígale con todo amor, con toda su fuerza, claro está, para que le escuche, porque están algunos muy retiraditos el uno del otro. Pero dígale, de aquí a 100 años vas a estar muerto. Esa expresión puede que a uno a veces le cause, uno no sabe si se ríe porque le parece gracioso o porque lo pone a pensar profundamente. Pero sabe una cosa, si aquí hubiera un bebito de un día de nacido, es mucho más que seguro que de aquí a 100 años ese niño también estaría muerto. Hay países ahora mismo en el mundo donde la calidad de vida ha descendido tanto que la gente de 40 y de 45 años son considerados ancianos. Algunos lugares en el África, algunos lugares donde hay inanición, hambrunas extraordinarias, terribles, donde la gente muere famélica, es decir, desnutrida de la manera más terrible. La calidad de vida ha descendido. Y yo quiero decirle que basado en la Biblia, en el Salmo 90, del 10 en adelante, usted encuentra algo certero, y es que la Biblia dice que la vida del hombre, según la Biblia, escuche, ese salmo fue escrito por lo menos hace más, escuche bien, 1000 años antes de Cristo. Estamos hablando hace 3000 años, y en ese salmo dice que la vida del hombre será en los más robustos 80 años y en los menos robustos 70. Pero quiero decirle que de aquí a 100 años, lo que realmente va a importar para cada persona aquí en este lugar y allá en su casa, quien me está observando, me está mirando, es que usted y yo ya no estaremos del lado de los vivos aquí en la tierra. Lo único que va a importar es que en 100 años usted va a estar en la eternidad. La pregunta es, ¿dónde va a pasar su eternidad? La pregunta es, ¿a qué lugar usted se va a ir? Porque quise traer este libro que se llama Una vida con propósito y leer una pequeña frase acá. Basado en Eclesiastés 3:11, seguramente dice claramente: Dios ha plantado eternidad en el corazón de los hombres. Es por eso que el hombre sabe que va a morir. Es por eso que hay gente que le tiene miedo a la muerte. Es por eso que hay gente que no quiere pensar ni me hable de morir. No, yo no quisiera, pero quiero decirle que quiera o no, todo ser humano, escuche, hay algo que la iglesia está esperando y se llama el arrebatamiento de la iglesia. Y sea que nosotros tengamos que partir de este mundo vía arrebatamiento o vía resurrección y transformación después de haber muerto, lo más seguro es que obviamente 100 años estaríamos exagerando, porque proféticamente hablando ya no da ni siquiera para 100 años, pero quiero decirle que la pregunta sigue en pie: ¿dónde estarás tú de aquí a 100 años?
Abraham Lincoln dijo: seguramente Dios no hubiera creado un ser como el hombre para que solo él existiera por un día. No, no, el hombre fue creado para la inmortalidad. Lo dijo este pensador que leía la Biblia y entendió que esa voz, escuche, hasta el ateísmo sabe, hasta el ateo más acérrimo sabe, ya no pueden negar la existencia del ambiente invisible, ya no pueden negar la existencia de lo espiritual. Hoy lo adjudican a los extraterrestres, a los ovnis, a la fuerza oscura, llaman medium, llaman espiritista, lo que sea, pero la gente sabe que hay algo más allá, y la Biblia sin lugar a dudas lo afirma. La Biblia dice que aquellos que son salvos, la Biblia dice, este Dios es Dios nuestro eternamente y para siempre. Él nos guiará aún más allá de la misma muerte. Al otro lado de la muerte es cuando realmente comienza la vida. Pero para la mayoría, al otro lado de la muerte es cuando comienza lo peor. Si lo que usted vive aquí en la tierra le parece grave, ni siquiera se puede imaginar lo que realmente viene después de eso. Este pensador en este libro, y señalé esto para simplemente mencionarlo, Rick Warren, el autor, dice: la vida aquí en la tierra es solo el ensayo antes de la verdadera actuación. Estarás mucho más tiempo al otro lado de la muerte, en la eternidad, que aquí. Puede que tú vivas 100 años, 200 años, nadie vive 200, pero si tú vivieras 1000 años, no son nada comparado con la eternidad. Diga, la eternidad nos espera. Tu vida en la tierra, como lo dijo Sir Thomas Browne, solo es un pequeño paréntesis en la eternidad. Ni siquiera un pequeño paréntesis. Y quiero decirle a cada persona esta frase que me llamó la atención: tu corazón y el mío, en el momento que ni siquiera lo imaginemos, dejará de latir en algún momento. Y eso será lo que determinará el fin de tu cuerpo y tus días en la tierra, pero no será el fin de tu ser. Dios nos hizo eternos. C.S. Lewis dijo: hay dos tipos de personas: los que le dicen a Dios, sea hecha tu voluntad, y aquellos a quienes Dios les dice, muy bien, entonces hágase tu voluntad. ¿Qué quiere decir eso? Sencillamente que hay dos tipos de personas: gente que se dispuso a vivir conforme a la voluntad de Dios al punto que Dios respalda sus planes, y otros que siempre viven en contra de la voluntad de Dios. La pregunta entonces sigue en pie. De aquí a 100 años, para todos, desde la niñita, del niño, desde el bebito que presentamos el domingo pasado, cualquiera de los que estamos aquí y allá al otro lado, de aquí a 100 años, ¿dónde realmente vamos a estar? La Biblia dice que allá, si están en el lado peor llamado infierno, dice claramente, y hay otro que es peor que el mismo infierno llamado el lago de fuego. Voy a tener que enseñar a fondo sobre eso, pero básicamente allá ya no va a importar cuánto gozaste aquí en la tierra. Allá ya no te va a importar cuántos hombres tuviste, cuántas mujeres tuviste, cuánto sexo tuviste. Allá no importa nada de eso. En la eternidad, allá en el infierno, no va a importar cuánto trago, cuánto bebiste, cuánto disfrutaste, cuánta fama. Eso no va a importar allá. Pero tampoco va a importar cuánto conocimiento de la Biblia tenías. Tampoco va a importar cuán alto llegaste en la iglesia, cuánto duraste en la iglesia, pero faltando pocos días te descarriaste y te perdiste para siempre. No va a importar allá nada de eso. La pregunta es, allá al otro lado, en la eternidad, de aquí a 100 años, y para muchos ni siquiera son 100 años. Para muchos de aquí pueden faltar pocos días, horas, segundos. Haga este ejercicio conmigo. Diga: 1, 2, 3, 4, 5. Las estadísticas dicen que cada 5 segundos mueren 6 personas en el mundo. Para nosotros simplemente fue contar 1 hasta 5, pero han muerto 6 personas. 3 de ellos, según las estadísticas, mueren por suicidio, y otros porque tienen que marcar su final, llámense con una enfermedad, llámense como sea. No importa la forma como muramos, lo importante es a dónde va a pasar tu eternidad. Los apóstoles, algunos murieron aserrados, muertos a espada, degollados, les arrancaron su piel, les cortaron su cabeza, etcétera. Pero no importa la forma como murieron, lo importante es dónde están en la eternidad.
Y hay gente que está más preocupado por la forma como van a morir. Algunos tienen pánico a morir aplastados en un terremoto. Otros tienen pánico a morir en un maremoto. Otros tienen pánico a morir en un accidente. Tienen pánico a morir de cualquier manera. Pero la pregunta es, no importa cómo vas a morir, sino en qué lugar vas a pasar tu eternidad. Allá, de aquí, para muchos, de aquí a mañana. Para muchos, de aquí a 10 años, 5 años, 4 años. Y para asegurárselo bien, de aquí a 100 años, para todos, allá no va a importar el carro que tenías. Allá ya no te va a importar la casa que lograste. Allá no va a importar los logros que obtuviste. Allá no van a importar los estudios que tuviste, el país donde viviste. Allá no va a importar los negocios ni el dinero. Allá no van a importar los ahorros, no van a importar tus títulos universitarios. Allá no va a importar, repito, ni siquiera tu conocimiento de la Biblia si no lo practicaste. Y si no lo compartiste, la Biblia dice que al atalaya Dios le cobrará la sangre de muchos que usted pudo evangelizar y ganar, y estarán allá juntamente con muchos de esos atalayas aquí en la tierra. Allá no importará nada de eso. Nada de eso tendrá importancia en la eternidad. Quiero decirle claramente que la gente aquí en este lugar, sin excepción, si entendiera que usted no nació para simplemente verse bien, la juventud es efímera y pasajera. La belleza se acaba. Y cada segundo que pasa, estamos más cerca de morir. Simplemente necesitamos estar seguros de a dónde vamos a ir. ¿Qué tendrá importancia en la eternidad entonces? En 100 años, lo único que va a importar es si estás en el cielo o si estás en el infierno. No hay más lugar. El limbo es una mentira. El purgatorio es un fraude. La reencarnación es irreal. Yo he estudiado religiones y sectas a fondo, cómo se explica el más allá de la muerte desde las diferentes religiones, comenzando desde el sintoísmo, el hinduismo, el budismo y todas las religiones hinduistas y todas las religiones africanas y todas las religiones del mundo. Señores, todos hablan una cantidad de cosas, incluso dentro del llamado cristianismo. Algunos dicen, hoy leía la frase de una organización internacional por allí, pero decían, una vez que te mueres allí termina todo. Completamente falso. Se basaban en 2 versículos mal interpretados y están engañando a la gente diciéndole que el infierno es un cuento, que es una mentira. Quiero decirte que el Dios nuestro es un Dios de amor, sí, pero también es un Dios justo. Es juez justo. Y cada ser humano, por el hecho de ser pecador, merece ir al infierno. Simplemente por eso. Podemos tener una buena educación, muchos títulos, fama, diplomas, un buen trabajo, una buena casa, un buen carro, una linda familia. Pero si mueres y pasas la eternidad en el infierno, nada de eso va a tener sentido para ti. No va a tener sentido haber logrado todo eso aquí en la tierra. El éxito de los hombres en el mundo de hoy carece totalmente de la importancia en la eternidad. En Mateo 16, 26 y en Marcos 8, 36 al 37 la Biblia dice: ¿de qué le sirve al hombre si ganare todo el mundo, pero pierde su alma? ¿De qué le serviría a usted, querida joven, querido hermano, los que me oyen allá? Porque este mensaje no es solo para los no convertidos. Este mensaje es para usted que ya es solo creyente. Este mensaje es para usted que también es discípulo, pero que si usted se descuida puede perder ese privilegio de ser un discípulo. Este mensaje es para usted que ya es bautizado. Este mensaje también es para cada uno de nosotros. El propósito eterno significa que usted fue diseñado para vivir para siempre, pero usted escoge dónde. O en el cielo para siempre con Él, o en el infierno para siempre lejos de Él, o en un lugar peor llamado el lago de fuego, donde el mismo infierno finalmente, después del gran trono blanco, será lanzado. Así que si en 100 años usted ya está en el cielo, todo lo que usted dejó atrás por seguir a Cristo, todo el sufrimiento, todas las heridas, todas las batallas, todas aquellas cosas a las que usted tuvo que decirle no con tal de seguir a Cristo,
todo ese dolor que usted haya tenido que vivir será incomparable con el gozo profundo y la alegría indescriptible que tendrá de estar para siempre al lado de su Creador. Amós dice: prepárate para el encuentro con tu Señor. Amados, hoy Dios nos está tocando el corazón. Más bien, debes entender que las aflicciones del tiempo presente no son nada comparables con la gloria venidera. Pero también los deleites del tiempo presente no son nada comparables con el desespero eterno, que inmediatamente después de morir, según Jesús, el que se muere sin Cristo inmediatamente empieza a sentir los desesperos del lugar de tormento. Y quiero decirle, amado hermano, amada hermana, que si nosotros no entendemos eso, entonces ni cuidamos nuestra salvación, ni nos importa la salvación de otros más. Si usted saliera y mirara a la gente como Dios la mira, entonces usted dejaría de ser indiferente. Si usted saliera y mirara a la gente más que como un objeto, como una persona de que suplirse, usted entendería que esa persona está aquí en la tierra también con un propósito eterno, y que usted está aquí con un propósito eterno. Y quiero decirle que hoy solo hay una alternativa, y es predicarles al Señor Jesucristo y cumplir la misión. Juan 20:21 dice: entonces Jesús les dijo otra vez: paz a vosotros, como me envió el Padre, así también yo os envío. Hoy Dios nos está haciendo una vez más este llamado. Amado hermano, amada hermana, evangelista, creyente, nuevo, antiguo, y si eres un amigo y te faltan los pasos para la salvación, número uno, no basta solo con creer. Los creyentes creen. Judas creyó, pero se fue al infierno. Los demonios también creen, pero ellos no son salvos solo por creer. La Biblia dice: tú crees que Dios es uno, bien haces. También los demonios creen y tiemblan. El ateísmo es una de las cosas más absurdas. ¿Por qué? Porque como lo dijera un pensador, filósofo y a la vez cristiano de alto renombre de muchos años, de los siglos XVIII y XIX, él dijo: el ateísmo es extraño. Ni siquiera los demonios cayeron en eso. Es decir, un ateo niega que Dios existe. Los demonios no se atreven a hacerlo. Ellos creen y tiemblan. Pero sabe, el ateísmo se termina una vez que se muere, porque se dan cuenta que para siempre la eternidad era algo que nunca más van a poder revertir. Pero sabe una buena noticia, amados: aún hay esperanza para todo aquel que está entre los vivos. ¿Cuánto le dan gloria a Dios en esta hora? Si tú estás vivo hoy, es porque todavía no has cumplido el propósito eterno para tu vida. Si tú estás oyendo el sonido de mi voz allá en tu casa o aquí en este lugar, es porque Dios te está recordando que no naciste solo para los deleites temporales del pecado, sino para ser un canal que lleve a otros también al reino de los cielos. Y no solo para que diga yo quiero ir al cielo, sino que lleves a otros también al reino de los cielos. Quiero que se ponga de pie un momento. Esta enseñanza es para sacudir lo más profundo de nuestra conciencia. No importa cuán bella te veas, cuán bello te veas, cuán joven te veas. No importa cuán sano te sientas ahora. De aquí a 100 años, ¿dónde vas a estar? Y eso que usted está sintiendo en el corazón en este momento, ese hecho de saber que usted va a estar muerto y que es un misterio para muchos, pero que Jesús nos reveló ese misterio de qué pasa del otro lado, allá, al otro lado. Hay conciencia, hay recuerdos. El hombre rico lo sabía todo, el hombre rico recordaba todo, el hombre rico sabía que había ley, que había profetas. Y yo quiero que allí donde está cierren sus ojos en este momento y vamos a orar. Allí en este lugar o aquí en este lugar hay personas sobre las cuales hoy yo me siento responsable, pero he entregado esta palabra. Y a partir de este momento usted es responsable. Dice tu palabra: los amonestarás de mi parte. Y si oyeren, entonces habrán librado su alma. Si no oyeren, entonces la sangre reposará sobre sus cabezas.
Hermano, lo peor que le pudiera pasar al creyente, lo peor que le pudiera pasar a usted, es haber estado un día en una iglesia evangélica como estas, y hoy que Dios le está dando la oportunidad de tener un pacto serio con Él, usted lo rechazara. Y lo peor que le pudiera pasar es haber nacido en un hogar cristiano y nunca haber dejado de ser un simple creyente y morirse y estar lejos de Dios. Yo por mi parte le digo a Dios en este momento: Señor, yo no quiero perderme. Pero la Biblia dice que Dios es paciente para con nosotros. No dice para con todos, sino para los que ya conocen, para con nosotros. Usted, desde el amigo, desde el niño, desde la amiga, tal vez usted no sabe mucho de Biblia, pero a partir de esta noche usted ya es responsable delante de Dios por lo que haga y decida con su alma. Usted simplemente necesita confesar, pero también necesita apartarse de su pecado. ¿Y sabe cómo va a recibir fuerzas para hacerlo? Cuando venga a los pies del Maestro. Levante su mano y oremos. Dios y Padre, en esta hora yo reconozco, Señor, que eso que me recuerdas, eso se llama conciencia. Eso que me hace sentir que cuando yo muera, eso que me hace preguntar qué hay más allá de la muerte, eso que me hace preguntar cosas que preguntan desde los niños: ¿qué se siente al morir? ¿Qué pasa al otro lado? Eso que los mismos científicos han venido respondiendo una y otra vez. Esas explicaciones de muchos científicos que han dado cuando dicen: mi cerebro estaba muerto, estaba en coma, pero seguía percibiendo que había vida. Yo estaba al otro lado, estaba fuera de mi cuerpo, veía mi cuerpo. Quiere decir que ellos saben que hay vida después de la muerte. Saben que hay un alma que es eterna. Así que, amado hermano, amado discípulo, amado hermana, amado creyente, amado amigo, esta noche, por favor, no cambies la salvación por nada en esta tierra. Si tú no te has aprendido a soltar de algo que tú sabes que debes dejar, allá en la eternidad vas a decir: pero ¿por qué no me propuse dejar eso que me estaba impidiendo? ¿Por qué no me propuse soltarme de eso? En este día yo le estoy hablando a aquellos que nacieron con propósito eterno, y les tengo una buena noticia. Si están aquí y están conectados allí, hay miles de transmisiones, hay miles de cosas que hacer, hay muchos otros lugares, pero tú estás aquí porque Dios te quiere recordar que Dios te permitió nacer. No eres un accidente, no fuiste resultado de un abuso solamente, no, fue Dios que quiso que nacieras para que salves, para que seas salvo para la gloria de Dios. Eso que pasó, Dios lo va a juzgar. Dios va a juzgar al abusador, Dios va a juzgar al violador, pero a ti te quiere salvar. Así que no permitas que el diablo te haga creer que tú no tienes propósito. Si tú estás aquí, amado hermano, amada hermana, y allá en la casa, es porque tú tienes un propósito eterno. Y yo quiero decirte que si te vas para el infierno, allá en el infierno habrán muchos que tal vez fueron de ese propósito eterno, y en el infierno se activa la conciencia. Y allá en ese lugar, como aquel hombre rico, recordó que había gente en la tierra, recordó que tenía hermano. Allá habrá conciencia y se sabrá que tú pudiste haber sido el canal, pero fuiste un egoísta, pero no predicaste, pero no testificaste, pero no viviste. Asimismo, allá en el cielo, aquella persona a través de la cual tú evangelizaste y llegó al cielo, esa persona, si tú también estás allá, esa persona dirá: doy gloria a Dios porque Dios te usó a ti. Yo estoy aquí por su gracia, pero eres un canal. Así que no desistas, no pares de predicar, no pares de evangelizar. Y si tal vez dice: yo no me siento como muy dado a hablarle a las primeras personas, siento que le he intentado, no es fácil, he hablado a uno, he hablado a otro, no he podido, pues entonces conviértete en un discípulo. Y Pablo dice: yo sembré, él es el primero, pero Apolo regó, y el crecimiento lo da Dios. ¿Qué quiere decir eso? Que tú puedes hacer algo, y es tal vez no sabes algo para evangelizar, pero sí sabes cómo ayudar, cómo llamar, cómo motivar,
cómo inspirar a otro para el reino de los cielos. Alguien dé ese aplauso al Rey de la Gloria en este lugar y digan así: con propósito eterno. Tú naciste para hablarle a otros del Dios que te ha salvado. Yo sé que entre ustedes aquí hay gente que está pasando momentos muy duros, problemas muy terribles, pero quiero decirte que eso va a servir para que en pocos días tú le testifiques a otro lo que Dios hizo en tu vida, el poder de Dios que te salvó. El diablo te quería matar, pero Dios te dio vida y vida en abundancia. Hacen falta discipuladores que renuncien a lo que tengan que renunciar en esta tierra, pero que vale la pena renunciar a lo que sea pecaminoso, malo, contaminante, con tal de ir a ese reino de los cielos. Alabado sea Dios. Dele ese aplauso a Jesús. Sembraré y dejaré el resultado al Señor. Sembraré, dígalo. Mientras viva simiente de amor. Oh, es tiempo de sembrar la buena semilla del Evangelio. La casa de Dios. Oh, gloria. Sembraré. Oh, sí, Señor. Sembraré. Aleluya. Mientras viva simiente de amor, segaré, segaré En la casa de Dios. Hoy sembraremos, seremos discipuladores, cumpliremos el propósito de amor. Sembraré, sembraré mientras viva, dejaré el resultado al Señor. Sembraré, sembraré. Vamos, vamos, sembraremos esa bendita semilla. De amor, segaré, segaré en la casa de Dios. Aleluya. Sembraré, Sí, Señor. mientras viva simiente de amor. Aleluya. Segaré, Oh, segaré. la hora de A sembrar. las llaves de la casa de Dios. Oh, gloria. Sembraré, Vamos, llegó el tiempo de dar simiente de lo que de amor. gracia recibimos. Segaré, segaré. A las llaves de la casa de Dios. Segaré en la casa de Dios. A las llaves de la casa de Dios. Eso es, dale ese aplauso al Dios Todopoderoso.